Buenas tardes, vamos a iniciar ahora el teórico número 7 de Neisseria. Quiero compartir ahora la pantalla con ustedes, con el PowerPoint. Bueno, hoy vamos a hablar de una familia, que es la familia Neisseriaceae, que tiene el género Neisseria. Tiene varias especies, las dos más importantes en la medicina son Gonorrhoeae y Meningitidis, que son las que vamos a hablar hoy. Son cocos gram negativos en pares, o sea, son diplococos, como ustedes ya han visto en los primeros teóricos de bacterias, y son generalmente intracelulares. Son muy exigentes en cuanto a su crecimiento en los medios de cultivo, requiere agar sangre o agar chocolate. Agar chocolate se hace con sangre y se cocina para que tenga ese aspecto de chocolate, porque lo enriquece con algunos componentes. Se desarrollan entre 24 y 48 horas a 35 grados y tanto el reservorio como el huésped susceptible son humanos, es decir, no hay transmisión a través de animales, por ejemplo, simplemente se transmiten por contacto directo en humanos. Acá vemos cómo se ven los diplococos gram negativos intra y extracelulares. A la derecha vamos a ver estos pequeños como granitos de café, color rosado, porque se tiñen con la fucsina de la coloración de Gram. Todas estas células son polimorfonucleares, que las estoy marcando, y vamos a ver estos granitos chiquititos, rosaditos, son los diplococos gram negativos. Acá los vemos en microscopía electrónica a la izquierda, en donde vemos cómo los cocos se unen, y fíjense que tienen esta hendidura que da ese aspecto de granito de café. Bueno, estos dos especies de Neisseria son muy sensibles al frío, a la desecación, al pH extremo y a la luz solar, y esto es importante a tener en cuenta en la toma y transporte de las muestras clínicas para diagnóstico. Acá vamos a hablar primero de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, a diferencia de la otra Neisseria, de la meningitidis, gonorrhoeae es un patógeno primario o estricto, es decir, que siempre que esté presente va a estar produciendo enfermedad. El reservorio huésped susceptible, como dijimos, es el humano y tiene puerta de entrada en el epitelio uretral en el hombre, en la mucosa cervical de la mujer, también puede ser la mucosa conjuntival, rectal o bucal. ¿Por qué? Porque ingresa en un epitelio cúbico estratificado, no en células epiteliales planas. Por lo tanto, no ingresa a través del epitelio de la vagina. O sea que tiene que acceder hasta el cérvix en la mujer, por ejemplo, para producir infección. La Neisseria gonorrhoeae, también llamada gonococo, es un agente importante de infección de transmisión sexual y produce mayor incidencia en edad sexualmente activa. Por lo tanto, son los grupos en donde tenemos que prestar atención a la presencia de este germen. Tenemos varias presentaciones clínicas. Vamos a hablar primero de la más frecuente, que es la infección genital. En el hombre produce uretritis gonorreica, también llamada gonorrea o también blenorragia. Ya es una palabra, blenorragia, que no se usa tanto, pero por ahí la pueden escuchar. Es una infección aguda, fíjense, de 2 a 8 días de incubación, muy corta, produce una intensa secreción uretral purulenta en el hombre, que puede ser asintomática en el 10% de los casos. Pero fíjense, el 90% de los casos es sintomática. Ahora van a ver una foto de cómo se ve esa secreción. En la mujer produce una cervicitis gonorreica, que puede dar una infección ascendente a la cavidad uterina. O sea, del cérvix va a ascender por el útero y va a ascender por las trompas. Puede llegar incluso al ovario. Y esto es lo que llamamos enfermedad inflamatoria pélvica, que puede dar infertilidad. Por ejemplo, en el caso de una infección gonocócica en las trompas, esas trompas se tapan, se deforman e impiden la fecundación, la bajada del óvulo para fecundarse. Puede ser asintomática, en cambio, en la diferencia del hombre, puede ser la mayor parte asintomática, del 20 al 80% de los casos. Y en esto reside
gran parte de la estrategia que hay que tener para prevención y tratamiento y diagnóstico. Bueno, fíjense acá en estas imágenes, tenemos una uretritis gonocócica, fíjense la importante secreción que es muy llamativa, generalmente el hombre consulta cuando tiene esta secreción, en cambio en la mujer, como el cérvix está dentro, en la parte final de la vagina, tenemos que el cuello, cuando lo ve el médico, lo vamos a ver inflamado, con una secreción purulenta, asomando, muy enrojecido. Fíjense acá cómo hay un enrojecimiento en la parte de abajo. Y acá abajo vemos el útero, las trompas y el ovario de una mujer, por supuesto esta es de una autopsia, de una enfermedad inflamatoria pélvica, como se ve totalmente inflamado y engrosado las trompas. Entonces, para resumir, los síntomas de gonorrea genital en el hombre incluyen dolor al orinar, secreción similar al pus en la punta del pene, dolor e hinchazón en un testículo, también puede ser un signo importante. En cambio, en la mujer vamos a tener un aumento del flujo vaginal, que no quiere decir que sea una infección vaginal, pero sí la mujer puede referir un aumento del flujo, un dolor al orinar, sangrado vaginal entre periodos, por ejemplo, luego de una relación sexual vaginal puede tener dolor, o presentar dolor abdominal o pélvico, fundamentalmente si ya está con un cuadro de una enfermedad inflamatoria pélvica. A ver. Otra de las transmisiones a través sexuales puede ser a través de sexo anal, produciendo una infección rectal llamada proctitis gonocócica. Los signos pueden ser comezón anal, o sea, picazón, secreción en el del recto similar a pus. Fíjense que es una imagen bastante similar a la cervicitis gonocócica, en donde hay una inflamación del epitelio que recubre la zona, con secreción, manchas de sangre color rojo brillante que se detectan en el papel higiénico, es decir, al defecar, y también puede tener dolor, que hacer un esfuerzo durante la defecación con dolor. También puede haber transmisión a través de sexo oral. Fíjense la infección orofaringe, que se llama faringitis gonocócica. Obviamente, cuando se hace una inspección, una consulta por dolor de garganta, se puede ver esto. Fíjense en las amígdalas, que son estos dos cuerpos que están acá atrás, se va a ver una inflamación, va a haber tumoración, dolor, enrojecimiento y presencia de esta secreción. Fíjense, acá está bastante reducida, acá está muy diseminada, y acá está localizada, un poco más localizada, pero siempre con bastante enrojecimiento e inflamación de la orofaringe. También incluye inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, o sea, va a ser un signo, una faringitis con ganglios linfáticos agrandados y dolorosos. También otro cuadro que puede presentarse es la conjuntivitis ocular neonatal, que ocurre cuando hay un parto, ocurre un posparto de una mujer que presenta una infección genital en el canal de parto, y entonces al nacer el bebé puede adquirir la enfermedad, una infección en uno o ambos ojos. Esto es muy grave porque puede llevar a la ceguera en casos de neonatos. Se hace profilaxis en los neonatos en el posparto inmediato con con alguna gota oftálmica, que puede ser tanto nitrato de plata al 1%, que es antiquísima y se sigue usando, o también el uso de algunos antibióticos en distintas concentraciones que están ya establecidas para los casos de prevención de conjuntivitis neonatal. Esta es una enfermedad, puede haber generalmente son enfermedades localizadas, y el 1% de los casos puede haber una enfermedad sistémica. Estas enfermedades pueden ser cuadros clínicos de artritis, endocarditis, meningitis con menos frecuencia. Van a ver que la meningitis es territorio de la Neisseria meningitidis, enfermedad diseminada y manifestaciones en piel de estas enfermedades diseminadas.
Bueno, acá vemos les traje algunas imágenes de artritis gonocócica. Fíjense que esto podría ser una artritis bacteriana de cualquier tipo, ustedes ya lo van a ver con otros cuadros de otras gérmenes, que producen enrojecimiento, tumoración y muchísimo dolor, extremadamente dolorosa, muy hinchada, porque vamos a ver que el mecanismo de patogenia de la Neisseria gonorrhoeae es absolutamente inflamatorio. Eh, Reduce mucho el movimiento y produce mucho dolor cuando se mueve. Estos son cuadros que pueden presentarse. También tenemos en la infección gonocócica diseminada algunas manifestaciones cutáneas, fíjense que son muy difíciles de diferenciar de otras manifestaciones cutáneas, por lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras infecciones, con manifestaciones cutáneas de otras infecciones bacterianas. Vamos a ver entonces primero el mecanismo de patogenia, los factores de virulencia y cómo es la patogenia, cómo es el caminito para producir enfermedad. Bueno, el mecanismo de patogenia de Neisseria gonorrhoeae es la invasión y la producción de endotoxinas. Acuérdense que cuando vimos Staphylococcus, era producción de exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Son proteínas que se sintetizan en la bacteria y las exporta. En cambio, las endotoxinas son toxinas que son estructurales de las bacterias, que son parte de la estructura de la bacteria, que salen, son liberadas cuando se rompe la bacteria. Aumenta la producción de endotoxinas, ¿sí? Así que este sería el mecanismo de patogenia de Neisseria gonorrhoeae. Acá tenemos un esquema de los principales factores de virulencia. Tenemos la membrana externa con proteínas transmembrana, que en este caso OPA, que son, fíjense, proteínas que entran, que atraviesan la membrana y tienen dominios extracelulares y dominios intracelulares. El lipoligosacárido, que es la endotoxina, que es la productora de la mayoría de los síntomas y signos clínicos, y las fimbrias tipo 4, o pili, que son variables y que le confieren antigenicidad y gran variabilidad antigénica, porque acuérdense que las fimbrias o pili son proteínas compuestas como si fueran por vagones de un trencito, y que la síntesis de estas fimbrias y la expresión de estas fimbrias va a variar en distintas situaciones, en distintos pasos de la patogenia de la Neisseria. De manera que va a tener a la expresión de algunas fimbrias cuando va a estar adherida y cuando tiene que soltarse. Así que bueno, esto es importante que lo tengan presente. Vamos a hacer un resumen en un cuadro de los distintos factores de virulencia. Entonces, los fimbrias o pili van a ser los principal factor de adherencia, también producen resistencia a la destrucción por los polimorfonucleares y le producen variabilidad antigénica a Neisseria gonorrhoeae. Y esto es uno de los principales factores por los cuales no tenemos vacuna de Neisseria. Después tenemos proteína 1 o POR, que evita la formación del fagolisosoma, y esto ayuda a la invasión. También esto ayuda a la resistencia o le da poder bactericida al suero, que puede llevar a bacteriemia, y es inmunogénica para dar la presencia de algunos serotipos. Tenemos la proteína de tipo 2, la OPA, que está ahí en la imagen que les pasé. También es de adherencia, fundamentalmente inhibe fagocitosis y le da resistencia al bactericida del suero, al poder bactericida del suero. La proteína 3, RMP, es una porina, también evasión de la respuesta inmune por formación de anticuerpos bloqueantes. Y tenemos una muy importante que son las proteasas IgA, que ya la vieron también en algunos estreptococos, que son enzimas que destruyen la molécula de IgA. Por lo tanto, esto ayuda a la evasión de la bacteria de la respuesta inmune de tipo IgA de las mucosas. O sea que esto es muy importante, un gran factor de virulencia de la Neisseria gonorrhoeae. Tenemos también el lipoligosacárido, que es la endotoxina, que este sería el más importante en la producción de la patogenia, en la producción del cuadro clínico. Produce una gran reacción inflamatoria, elevación de citoquinas, fundamentalmente de TNF-alfa. Produce también resistencia al efecto bactericida del suero y es inmunogénica. Tiene también proteínas fijadoras de hierro,
que esto hace que se una a la transferrina. Y también la Neisseria gonorrhoeae tiene polifosfatos de superficie que semejan una cápsula. Esto también colabora en evadir la respuesta inmune. Bueno, la patogenia, vamos a ver cómo ingresa. Ingresa por contacto directo, se fija a las células epiteliales, ya sea del epitelio genital de la uretra, del cervix, de la conjuntiva, de los distintos lugares de infección, y va a producir invasión. Va a entrar a la célula y ahí va a producir, cuando se rompe, va a producir endotoxina. Estas endotoxinas actúan sobre el sistema inmune, lo activan y el sistema inmune va a responder con producción de citoquinas. Estas citoquinas van a producir una intensa reacción inflamatoria que va a ser la causal de todos estos síntomas y todas estas causas o signos que van a ser el exudado purulento, la obstrucción de las glándulas, de los conductos, por ejemplo, el caso de las trompas de falopio, la inflamación de los distintos tejidos y la producción de microabscesos. De esto, que es la mayor, el 99% de las infecciones por Neisseria gonorrhoeae se va a quedar en esta situación, que es grave, pero el 1% puede ir a una diseminación. Puede pasar a sangre y producir una diseminación. Entonces, fíjense que el mecanismo de patogenia, las endotoxinas son las que directamente van a producir la intensa reacción inflamatoria y van a derivar en el cuadro clínico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae? Se va a hacer por uso de métodos directos, ya sea cultivos o PCR, con muestras tomadas por hisopado de las lesiones, ya sea, por ejemplo, en genital, en caso de la uretra masculina, la secreción que sale de la uretra, la secreción que vamos a ver en el cervix femenino. Esto siempre tenemos que tomarlo con espéculo, llegar al cuello uterino con la mayor claridad, luz y tomar directamente la muestra en el cuello, no pasar el hisopo por las paredes de la vagina. También los hisopados rectales, hisopados de orofaringe, ustedes ya vieron las fotos, que se ve, bueno, estas fotos obviamente son de cuadros para que ustedes lo vean bien profuso, pero a veces no son tan claros, puede ser que esté bastante incipiente. Tenemos también de las infecciones oculares y en el caso de lesiones articulares y diseminadas, las muestras se toman por punción. ¿Cómo se hace profilaxis y control? Bueno, como es una enfermedad de transmisión sexual, fundamentalmente por transmisión directa, lo más importante es el uso de métodos de barrera como preservativos para evitar la transmisión. Ese sería lo más importante y lo que ustedes como médicos deben insistir y fomentar y explicar en sus pacientes. También debemos hacer screening para hacer prevención, screening en personas sexualmente activas, especialmente en mujeres, ya que es frecuente la infección asintomática con el consiguiente riesgo de transmisión. Por ejemplo, en embarazadas debemos hacer un control para ver si hay enfermedad por Neisseria gonorrhoeae, para evitar, por ejemplo, la conjuntivitis neonatal. Luego tenemos que hacer tratamiento, denuncia de los casos y tratamiento de los casos y sus contactos. Una vez que se detecta, por ejemplo, en la mujer, porque generalmente el hombre es sintomático. Como es sintomático, generalmente consulta porque se asusta. Entonces va al médico. En cambio, la mujer, al no estar consciente de que tiene la enfermedad, puede tranquilamente no haber ido a consulta médica. Por lo tanto, en el caso de tanto de hombres o mujeres que se diagnostiquen, hacer el tratamiento no solo del paciente, sino de sus contactos sexuales. Luego, tener presente la profilaxis oftálmica neonatal en el posparto inmediato y, lamentablemente, no tenemos vacuna disponible por todo lo que les dije de la variabilidad antigénica que presenta esta bacteria. Neisseria meningitidis. Bueno, la Neisseria meningitidis es una especie de Neisseria muy importante, que tiene que tenerla presente, van a tenerla presente en toda su carrera, porque va a dar dos cuadros clínicos muy importantes. A diferencia de Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis tiene una epidemiología diferente, ya que
puede ser parte de la microbiota de la orofaringe, o sea, puede colonizar la orofaringe, es decir, no es un patógeno estricto. El reservorio es humano y el huésped susceptible también es humano, pero a diferencia del otro, este puede estar presente sin producir enfermedad. La transmisión es a través de la vía aérea por microgotas de saliva, también puede ser por contacto directo con secreciones contaminadas y con la bacteria. La mayor incidencia es en niños mayor de 4 meses y en adolescentes. ¿Qué presentaciones clínicas tenemos? Bueno, existe el portador asintomático, es decir, no es una presentación clínica porque no tiene síntomas, pero sí es una situación que existe en esta bacteria, que es portar asintomáticamente la bacteria. Y los dos cuadros más importantes, como les dije, son la meningitis y la meningococcemia. La meningitis es una inflamación de las meninges aguda por esta bacteria, que vamos a ver cómo la produce, con qué factores de virulencia y qué patogenia. Y la meningococcemia es una infección diseminada a través de la sangre, que puede asociarse, por ejemplo, a una artritis, a pericarditis, a shock fulminante y muerte. La meningococcemia crónica es muy poco frecuente, yo casi que ni se las daría, y tenemos algunas infecciones localizadas también raras, faringitis y neumonía. Pero cuando hablamos de Neisseria meningitidis, lo que tienen que tener presente es meningitis y meningococcemia. Vamos a ver patogenia y factores de virulencia. Lo mismo que Neisseria gonorrhoeae, tenemos invasión y producción de endotoxinas. Es exactamente igual los factores, el mecanismo de patogenia. Es una toxicoinfección por invasión y producción de endotoxinas. Vamos a ver el mismo tipo de esquema, pero vamos a ver algunas diferencias entre Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Neisseria meningitidis posee cápsula de polisacáridos y posee otro tipo de proteínas transmembrana, además de la OPA, que se llama OPC. También tiene lipoligosacárido y fimbrias tipo 4. Es decir, va a tener algunos factores de virulencia que son similares a los de gonorrhoeae y otros que son únicamente de Neisseria meningitidis. Acá tenemos otra diapositiva en donde tenemos el lipoligosacárido, que va a ser la endotoxina, y tenemos la cápsula de polisacáridos, que va a ser un factor de virulencia muy importante, y los pilis o fimbrias. Vamos al cuadro de resumen de factores de virulencia. Tenemos los pili o fimbrias tipo 4, fundamentalmente la adherencia. Esto también tiene una gran variabilidad, porque vamos a ver que Neisseria meningitidis tiene que entrar y colonizar la faringe primero, donde se multiplica y va a tener adherida a la faringe, y luego tiene que pasar a la sangre, invadir, para lo cual debe soltarse del tejido donde está colonizando y pasar a la sangre. Y luego atravesar la barrera hematoencefálica y producir infección en las meninges, fijarse otra vez en las meninges. O sea que estos pili de adherencia van a activarse o desactivarse en distintas situaciones de la patogenia de Neisseria meningitidis. El polisacárido capsular. Este es muy importante factor de virulencia porque, como toda cápsula, impide la fagocitosis por los neutrófilos y los macrófagos. Es inmunogénico. Presenta 13 serogrupos distintos. Los más importantes, A, B, C, Y, W135, ya vamos a ver cuáles están presentes, qué serogrupos de Neisseria meningitidis tenemos en Argentina. Me olvidé decirle que también se llama, digamos en forma coloquial, como meningococo. También tiene proteasas de IgA, que sabemos que es esta enzima que destruye la molécula de IgA y evade la respuesta inmune de la mucosa. Y tenemos la endotoxina, que es el lipoligosacárido, que produce el daño endotelial, la inflamación de las paredes vasculares, las petequias. Todo esto es por activación de citoquinas, como sabemos. Activa la coagulación, produce trombos. Esto puede llegar a producir coagulación intravascular diseminada, que sabemos que es un cuadro gravísimo, produce shock, muerte. Entonces, los distintos pasos, vamos a tener el ingreso de la bacteria, que va a colonizar la nasofaringe. Luego de la nasofaringe va a producir una invasión local,
Esto se va a soltar de la mucosa nasofaríngea y va a pasar a la bacteriemia. Y de la bacteriemia, para producir meningitis, tiene que, de la sangre, cruzar la barrera hematoencefálica y entrar a la meninges, y va a producir una infección localizada en las meninges, por ejemplo, produciendo meningitis, o se va a quedar en la sangre produciendo se va a diseminar en la sangre produciendo una bacteriemia, y el cuadro clínico se llama meningococcemia. La meningococcemia entonces es una infección aguda, grave, de muy rápida evolución, pudiendo llevar a la muerte en pocas horas. Como alarma, ustedes como médicos, en un paciente, generalmente va a ser un bebé, que entre con estos cuadros, va a tener petequias en las conjuntivas, son pequeñas manchitas rojas, en el tronco o en las extremidades. Y el 25% de los casos va a ir a la muerte, es decir, con tratamiento. Es decir, aún con tratamiento, el 25% de los casos fallece. Así que es una enfermedad absolutamente muy grave. Y a veces llegan los pacientes, como es de muy rápido desarrollo, en una situación que no es reversible aún con tratamiento. Acá vamos a ver las petequias, fíjense, que van a ser manchitas rojas confluentes, que van a empezar sueltas y luego van a confluir en grandes manchas. Acá tenemos este cuadro, por ejemplo, en el cuello, en el tronco y en la cara. Acá tenemos que parecería un codo o una rodilla, no lo sé bien. Y acá tenemos cómo estarían ya en un cuadro, en una situación más comprometida, más evolucionada, con confluencia de las petequias. Fíjense, este ya está séptico mal. Bueno, y acá vamos a ver que la meningitis por Neisseria meningitidis, vamos a ver que el 50% de las meningitis bacterianas corresponden a meningococo. La incidencia es, ya lo dijimos, más frecuente en niños de más de 4 meses y jóvenes. En Argentina, los serogrupos han ido variando a través de los años. Actualmente los serogrupos más importantes son el serogrupo B, el W y el C en este momento en Argentina. Y ahora vamos a ver cómo ha ido variando en los últimos años. La tasa de mortalidad es cercana al 100% sin tratamiento, es decir, también es una enfermedad, la meningitis por meningococo gravísima, y una mortalidad un poco más baja, 15% con tratamiento respecto a la meningococcemia. Entonces, la meningitis es una infección purulenta de las meninges que se acompaña de cefalea, síntomas meningios que son fotofobia, rigidez de nuca, coma, obnubilación, fiebre, y puede llegar al coma prolongado. ¿Cómo va a llegar un bebé? No vamos a tener, no vamos a saber si tiene cefalea, esas cosas no las vamos a poder ver, pero sí el bebé va a estar muy molesto, al principio con mucha fiebre, no quiere comer, rechaza el alimento, y luego cuando empieza a entrar en coma empieza a tener, ya no quiere, digamos, ni siquiera a veces llora, porque está entrando en un coma más profundo. Es importante ver que toda esta inflamación de las meninges se va a ver reflejada en la composición del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es el líquido que escurre por dentro del sistema nervioso central. Este líquido normalmente tiene que ser como cristal de roca, como si fuera agua, transparente, cristalino, y no tiene que tener absolutamente bacterias, y no tiene que tener bacterias, tiene que ser estéril. Y sí vamos a ver que en el caso de la Neisseria meningitidis va a presentar glucorraquia, es decir, la glucosa del líquido cefalorraquídeo que se dosa en el examen para el diagnóstico, va a estar baja, o sea, menor que en la sangre, por consumo de las bacterias. Van a estar las proteínas del líquido cefalorraquídeo elevadas por aumento de proteínas inflamatorias en el líquido. Va a haber un alto recuento de células, en este caso a predominio de los polimorfonucleares, o sea, de los neutrófilos. Va a haber presencia de diplococos de bacterias, diplococos gram negativos, intra y extracelulares. Entonces, ahora después vamos a ver los pasos que van a hacer en un líquido cefalorraquídeo. Es decir, que esto se va a diferenciar de otras meningitis, por ejemplo las meningitis virales, que van a tener
una composición de líquido cefalorraquídeo diferente y obviamente, por supuesto, se diferencia de un líquido cefalorraquídeo normal. Es importante que esto lo tengan muy presente, lo van a ver en los seminarios, van a hacer casos clínicos y van a ver cómo es en punto a punto el diagnóstico de meningitis. Es importante tener en cuenta que la meningitis por meningococo puede dejar secuelas, deficiencias auditivas, artritis, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Neisseria meningitidis? Para meningitis, estudio de líquido cefalorraquídeo y hemocultivos. Para llegar al líquido cefalorraquídeo, la Neisseria pasó por la sangre o pasa por la sangre, tenemos que hacer los hemocultivos porque vamos a tener una mayor posibilidad de diagnóstico que si hacemos solo el estudio del líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta que para hacer el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver ahora como una imagen de cómo se hace una punción. Se tiene que hacer una punción lumbar para extraer el líquido. Y luego de ahí a veces esto puede ser dificultoso, puede haber una mala extracción, entonces si le sacamos el hemocultivo en el mismo momento o en el mismo acto, tenemos la posibilidad de por ahí rescatar la bacteria y hacer el diagnóstico de la sangre. El estudio del líquido cefalorraquídeo incluye un estudio de aspecto, primero un aspecto morfológico, es decir, ver si es claro, si es turbio, si es purulento. Que llamamos el físico-químico, vamos a estudiar glucosa, proteínas, el citológico, que vamos a ver la presencia de polimorfonucleares o de linfocitos en caso de una meningitis viral. Vamos a hacer la coloración de Gram para ver, y bacterias, por supuesto. Y vamos a hacer la coloración de Gram para ver si esas bacterias que hay son Gram positivas, Gram negativas, la morfología, etc. Y vamos a hacer hemocultivos. Esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial del líquido cefalorraquídeo con otras bacterias productoras, como por ejemplo el neumococo, o sea, Streptococcus pneumoniae, que ya lo vieron en los teóricos, y Haemophilus influenzae tipo B, y bueno, el meningococo. La meningococcemia la vamos a diagnosticar a través de hemocultivos, o tal vez también a través de punciones de las petequias o de las lesiones que presenten en piel. Y también podemos, además de los cultivos, podemos hacer estudios moleculares. Esto, por supuesto, depende de la tecnología que tengan en los laboratorios, pero cada vez más se utilizan estos métodos moleculares que por ahí rápidamente podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, recuerden siempre el diagnóstico bacteriológico. Vamos a estudiar la bacteria, vamos a ver la observación de diplococos, gram negativos, extra intracelulares y el aislamiento del microorganismo en método selectivo. Esta es la punción lumbar. Fíjense que es una punción con una aguja que tiene que llegar al líquido cefalorraquídeo. Tiene que ser hecha, por supuesto, por un médico, no lo pueden hacer los bioquímicos, y se hace en un campo quirúrgico con mucho cuidado y con conocimiento. Así que esto puede, digamos, a veces la punción lumbar puede fallar, no debería, pero puede fallar. En el caso de Neisseria meningitidis vamos a ver qué profilaxis vamos a hacer. Primero es una enfermedad de denuncia obligatoria, por lo cual debe denunciarse el caso. Luego, en aquellos se debe hacer quimioprofilaxis, es decir, profilaxis con antibiótico, en aquellas personas que estuvieron en contacto con el niño, con el paciente. Por ejemplo, niños menores de 6 años convivientes o con contacto íntimo. Por ejemplo, si están en la misma sala de jardín o, por ejemplo, en una guardería con menores, los que estuvieron convivientes o con contacto deben recibir, y también los adultos con contacto directo con pacientes no tratados, ¿sí? O sea que esta quimioprofilaxis se puede hacer con ciprofloxacina o con rifampicina. Por suerte, para Neisseria meningitidis tenemos inmunoprofilaxis, es decir, vacunas. Hay 2 vacunas actualmente en Argentina, autorizadas y comercializadas. La primera son derivadas del polisacárido capsular. El Membeo, que es la vacuna antimeningocóxica que está en el calendario nacional de vacunación, es gratuita, es conjugada con toxoide diftérico frente a los serogrupos A, C, Y, W 135.
¿Por qué es conjugada? Porque, como sabemos, el polisacárido no es un antígeno T dependiente, es T independiente, por lo tanto no activa memoria ni deja memoria inmunológica. Debe unirse con un carrier, que en este caso es el toxoide diftérico, que es una proteína que induce la producción de activación de los linfocitos T. La otra vacuna es la VEX0, es una vacuna contra el serogrupo B, sería la 4C más MEM-B, o sea que también es contra C. Y esta vacuna no está en el calendario y es importante que sí la reciban los pacientes y ahora vamos a ver por qué. Neisseria meningitis, hasta el año más o menos 2013-2014, predominaba el serogrupo W en Argentina y empezó a subir el grupo B. Justamente cuando empieza a vacunarse, cuando empieza a ser obligatoria estar en el calendario, empieza a subir la vacuna B, la serogrupo B, y empieza a bajar la W. Tanto ven acá abajo queda el serogrupo C, que es más o menos constante, con un leve aumento, que ahora sí ha aumentado un poco más, sobre el Y y sobre el Y. De manera que actualmente, en el año, vamos a ver la próxima diapositiva, todos estos datos son del Ministerio de Salud de Nación, el 50% de los casos en el año 2019, sobre un grupo de 88 pacientes, niños, ha predominado, el 50% son grupo B y el 29% o 30% grupo W. Estos son los dos más frecuentes y sigue en el C en tercer lugar. De manera que la vacuna VEX0, que es la vacuna que protege contra B, es importante que sea aplicada. ¿Por qué? Porque la que está en el calendario no protege contra el serogrupo B. Entonces, la que está en el calendario de vacunación protege contra estos 4 serogrupos, se da, sí también hay que darla, por supuesto, porque hay un porcentaje de C y un porcentaje de W importante. Se da en los bebés que cumplen los 3 meses, son 3 dosis, se dan a los 3, 5 y 15 meses, y se da también en niños y niñas que cumplen los 11 años y se les aplica en este caso una sola dosis a esa edad. Acá tenemos la foto del calendario nacional de vacunación, en donde vemos las 3 dosis, primera, segunda y tercera dosis para los niños los 3, a los 5 y a los 15, y la refuerzo a los 5 o 6 años. La nueva vacuna VEX0 es una vacuna antimeningocóxica multicomponente del grupo B, que fue autorizada en la Argentina por el ANMAT. Está producida mediante tecnología de ADN recombinante y absorbida con hidróxido de aluminio. Como ya dijimos, no está en el calendario y son 3 dosis de 0,5 mililitros cada una, con una primera dosis administrada a los 2 meses de edad. Para resumir, ya terminamos. En los 2 diagnósticos de gonorrea y de meningitis, el diagnóstico no puede ser serológico a través de anticuerpos, no se dosan anticuerpos, vimos que son reacciones agudas, con un periodo de incubación corto, que no levantan anticuerpos, títulos de anticuerpos, con el tiempo suficiente que necesitamos para poder hacer el diagnóstico. En cuanto a la serología, se puede hacer detección de antígenos bacterianos en muestras clínicas. Es decir, nosotros vamos a detectar los antígenos bacterianos con anticuerpos, ¿sí? Pegados, por ejemplo, en un látex, como lo llamamos coaglutinación, puede hacerse sobre el líquido cefalorraquídeo y otros líquidos que de forma rápida pueden orientar a qué tipo de bacteria lo produce, porque esto puede servir para diferenciar, por ejemplo, entre neumococo, meningococo y hemofilus. La contrainmunoelectroforesis que les puse está en desuso, lo pongo por si alguno lo lee en algún libro, y sí vamos a resaltar el diagnóstico molecular, que es PCR y técnicas de tipificación para estudios de serogrupos y también para el diagnóstico rápido en caso de que los laboratorios puedan contar con esta tecnología. Acá les dejo este cuadro de muestras de diagnóstico bacteriológico. Fíjense que acá para la Neisseria gonorrhoeae el hisopado fundamental, uretral, endocervical y faringio conjuntival, porque acá en el caso de Neisseria vamos a hacer muestras de acuerdo al lugar de la presentación clínica. Lesiones de piel, función de biopsias de
biopsia de petequias, punción de aspiración de lesiones. En cambio, para neiserias le marqué en rojo lo que sí vamos a hacer, es líquido cefalorraquídeo y hemocultivo para meningitis y hemocultivo para meningococcemia. El hisopado nasofaringeo solo para ver si hay portación de Neisseria meningitidis. No vamos a hacer, o en el caso extremo de que hubiera una infección localizada. Pero no es lo frecuente, ¿sí? Que está arriba porque está la parte de hisopado arriba, pero para Neisseria meningitidis que les quede claro que los diagnósticos son a través de líquido cefalorraquídeo y hemocultivo en los principales. También biopsia de petequia en el caso que tengamos una meningococcemia y alguna lesión también externa en la piel. Bueno, también les dejo para que ustedes tengan alguna forma de un estudio rápido y comparar ambas especies de Neisseria, este cuadrito de estructura antigénica para que tengan claro la información. Bueno, y los dejo en este tema y quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta a través de PEDCO o a través en la cátedra en forma presencial. Hasta luego.